Se escucha. Bien. Que ajusto esto. ¿Cuántos somos? 22. Dos. Bien. Bien, vamos a empezar. Voy a silenciar esto. Voy a poner un reloj para no pasarme de la hora. Bien, lo que sí, a veces, como se me ven algunas ventanas, yo creo que esto ya lo dije, no veo si me escriben por el chat, ¿sí? O no lo veo siempre. Bien, entonces les pido, por ahí si tienen alguna pregunta, pues la dejamos para el final. Todos tienen mi mail también, así que creo que en esta comisión, o no sé si fue en las 6:30 la otra vez, quedó una pregunta que por una cuestión de comprimir el tiempo, yo en ese momento no la respondí. Le pedí que me manden la, la pregunta por mail y no me la mandaron, ¿sí? La idea es que no se queden con esa duda, que me manden la pregunta por mail. Ya creo con las revisiones y las correcciones que tuvimos, ya todos tienen mi mail, está en el campus por otro lado y yo no tengo ningún inconveniente en responderla. Me parece de hecho bueno, una buena forma de tener una ida y vuelta con ustedes, sobre todo las cuestiones que por ahí le quedaban pendientes en la clase. Bien. Eh, la última cuestión que les digo, sé que, porque ya me lo han dicho, por más que grite, puedo elevar el tono de voz, eh, pero no tengo forma de calibrar de manera mejor el micrófono, así que yo voy a tratar de elevar el tono de voz en la medida de que pueda hacerlo. Sé que algunos, creo que los que tienen teléfono escuchan mejor, celular escuchan mejor y los de computadora no, o al revés. Bueno, les pido disculpas si tengo que volver a repetir algo. De momento todos me escuchan bien. Sí, sí, se escucha bien. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver nosotros hoy vamos a continuar con las clasificaciones de las obligaciones. Vamos a ver obligaciones divisibles e indivisibles. Bien. Esta clasificación, ustedes saben ya que todas las clasificaciones, en líneas generales, no voy a circunscribirme a lo que es la materia de derecho de las obligaciones. En líneas generales, las clasificaciones lo que hacen es tomar un elemento o varios elementos y en base a ese elemento construir esa clasificación. A veces tienen un fin didáctico, bueno, a veces tienen determinadas cuestiones comunes que hacen necesaria su agrupación y su sistematización con determinadas cuestiones. Lo que estoy viendo es que acá tengo el nombre de mi hijo, así que me lo voy a cambiar, un segundito.
sea que es de uso familiar esto. Ahí está. Bueno, la clasificación que vamos a ver nosotros hoy, lo que tiene en cuenta es la aptitud del objeto, ¿sí? De la obligación para ser fraccionado, ¿sí? En las obligaciones, cuando, teniendo en cuenta justamente esta aptitud de ese objeto para ser fraccionada, las clasificamos en divisibles e indivisibles. Estas categorías, estas dos categorías, están regladas en la sección sexta, el código, en la sección sexta del capítulo 3 del título 1 del libro tercero, de los cuales se le dedica el parágrafo primero, que trata de las obligaciones divisibles, y el parágrafo 2 de las obligaciones indivisibles. Bien. El artículo 805, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, tengan todos el código a mano. Bien. Fíjense en lo que establece. Obligaciones divisibles. Sección 6 habla de obligaciones divisibles e indivisibles. Concepto. La obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Bien, entonces, por oposición, la obligación es indivisible, o la obligación indivisible es aquella que no puede ser cumplida sino por entero. Bien, es decir, aquellas obligaciones que no son susceptibles de cumplimiento parcial van a ser obligaciones indivisibles. Bien, esta clasificación tenemos que tener en cuenta que se asienta sobre una cualidad de la prestación. ¿Cuál es? Su aptitud para ser materialmente fraccionada. Bien, no se relaciona esta clasificación con la pluralidad de sujetos. Bien, ustedes van a empezar a ver ahora la clasificación de las obligaciones tiene en cuenta, ¿sí?, los sujetos de los sujetos múltiples, ¿sí? Una cuestión que tiene su complejidad. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que esta clasificación que nosotros vamos a ver hoy, que es de divisibles e indivisibles, ¿sí?, tiene en cuenta la cualidad de la prestación, es decir, la aptitud de esa prestación para ser materialmente fraccionada, pero no se relaciona con la pluralidad de sujetos. Ahora, ¿qué pasa y por qué hago esta aclaración? Porque la mayor trascendencia en este tipo de operaciones, de obligaciones, existe o opera cuando hay una pluralidad subjetiva en cualquiera de los polos de la obligación o en ambos. Y esto es así, ¿por qué? Porque si no existe esa pluralidad subjetiva, la obligación se trata como indivisible. Esto es lo que nosotros extraemos del artículo 807. Fíjense, 807 dice deudor y acreedor, singulares. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Bien. ¿Y esto por qué es así? Si yo tengo un solo acreedor y un solo deudor, ¿sí?, la prestación va a ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. ¿Por qué? Toda vez que el acreedor no está obligado, ustedes ya lo estudiaron, a percibir pagos parciales. Este artículo, que se replicó en base a lo que establecía el Código de Vélez, también el Código de Vélez tenía esta última aclaración, ¿sí? Esto es porque el acreedor no está obligado a percibir pagos parciales. No puedo dejar de advertir también que cuando hay un solo acreedor y un deudor, esta clasificación, me refiero a divisibles e indivisibles, tiene algunas aristas de importancia. Por ejemplo, el pago parcial y sus efectos del pago parcial solo es concebible en el caso de las obligaciones divisibles, ¿sí? Lo mismo que la consignación parcial. Lo mismo cuando ustedes estudiaron la imputación del pago. ¿Se acuerdan quién imputaba? Cuando tenía que imputar uno, el otro no lo hacía, ¿sí? ¿Y quién imputaba? Imputaba la ley, ¿sí? Y en uno de los supuestos de imputación legal, a prórrata, creo que es el 902, no recuerdo el artículo,
Solo esa imputación a prorrata solo es posible, si la obligación es divisible. ¿Bien? Pero en esencia, lo que tienen que tener en cuenta ustedes, y se van a dar cuenta a lo largo de esta clase, es que la mayor trascendencia de este tipo de obligaciones es, como dije al principio, es cuando estamos frente a una obligación de sujetos múltiples. ¿Bien? De este modo, es posible que haya obligaciones o que las obligaciones de sujeto plural sean, teniendo en cuenta la clasificación que nosotros estamos viendo hoy, que es solamente de objeto divisible o indivisible, pueden ser mancomunadas simples y de objeto divisible, mancomunadas simples de objeto indivisible, solidarias de objeto divisible, ¿sí? Solidaria de objeto indivisible. ¿Bien? Y después van a ver las concurrentes. ¿Bien? Estos efectos fundamentales de la pluralidad se da en torno a básicamente tres cuestiones principales, que son las que van a pivotear en líneas generales, vamos a atender en la clase de hoy. Respecto de la prevención, que se refiere a cuál es el deudor que debe pagar y cuál es el acreedor que debe cobrar, perdón. La propagación, es decir, cuáles son los efectos que se propagan entre los codeudores o entre los coacreedores, y la contribución o distribución, ¿qué es esto? Es determinar si los otros codeudores deben contribuir, en caso que uno de esos deudores pagó, y en su caso en qué medida deben hacerlo. Y en relación a los acreedores, la distribución, es decir, si un solo acreedor ha cobrado toda la deuda, cómo se debe distribuir. Bien, esa parte o lo cobrado. Bien, tengan en cuenta, cuando estamos hablando acá es de, vuelvo a recapitular esto, la mayor trascendencia en este tipo de obligaciones divisibles o indivisibles opera cuando existe una pluralidad subjetiva en cuanto a los polos de la obligación, es decir, varios acreedores o varios deudores, o un acreedor y varios deudores, ¿sí? O varios acreedores y un deudor. Bien, recuerden y recapitulamos esto del artículo 805, 7, perdón. Cuando hay deudor y acreedor, si hay un solo deudor y un solo acreedor, la prestación debe cumplirse por entero, aunque su objeto sea divisible. Eso es lo que establece el 807. Bien. Bien, ahora vamos a ver la divisibilidad y indivisibilidad. Atiende, ¿sí?, principalmente a la posibilidad de fraccionamiento del objeto, a que esa prestación sea o no susceptible de cumplimiento parcial, lo que no implica que se tenga en cuenta solo esa materialidad del objeto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la indivisibilidad puede ser además, ¿sí?, voluntaria o legal. Ojo, la indivisibilidad puede ser voluntaria o legal, pero nunca, ¿sí?, la divisibilidad puede ser voluntaria o legal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que una prestación que materialmente es indivisible no puede ser convencionalmente pactada como divisible. Pero a la inversa, si yo estoy frente a una obligación de objeto divisible, puede pactarse su indivisibilidad. Alterini daba un ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, dos personas deban entregar a una tercera persona, vamos a ponerle nombre, María y Pedro deben entregar a Sofía un terreno compuesto por 2 lotes para destinarlos en su totalidad a la construcción de una casa. ¿Sí? En esta situación, a pesar de que estamos frente a que el terreno que está compuesto por 2 lotes en sí mismo es divisible, ¿sí?, lo puedo dividir. Tengo un terreno compuesto por 2 lotes, tengo una propiedad, un terreno compuesto por 2 lotes, y yo lo puedo dividir, ¿sí?, en un lote y en otro lote, ¿sí? Y la sumatoria de esos 2 lotes me da ese terreno y no afecta, ¿sí?, la identidad,
¿sí? y la utilidad de ese terreno. ¿Bien? Pero ellos pactaron esa indivisibilidad. No se admite el cumplimiento, en este caso, de la obligación, ¿sí? En forma fraccionada. No hay división a pesar de la divisibilidad. ¿Se entiende? ¿Bien? Ahora, supongamos que yo tengo un único lote que, de acuerdo a las reglamentaciones municipales y provinciales de catastro, dicen: en esta zona, en este barrio de Mar del Plata, por ejemplo, en el barrio Santa Cecilia de Mar del Plata, la unidad mínima para fraccionar un terreno es estas medidas del lote, de 5 de frente, en realidad sería más, 10 de frente por 20 de fondo. Bien, yo tengo un lote de 10 de frente y 20 de fondo, ¿sí? Y las reglamentaciones municipales no me permiten fraccionarlo. ¿Bien? Esa es una cuestión, ese es un lote que va a ser, ¿sí? Un objeto que va a ser indivisible. Las partes no pueden pactar, ¿sí? La divisibilidad. ¿Bien? ¿Se entiende esta diferencia? Bien, entonces es importante que la indivisibilidad puede ser material o voluntaria. La indivisibilidad puede ser material o voluntaria. La divisibilidad solo puede ser material. Bien, vamos ahora a ver las obligaciones divisibles. ¿Cuál es el régimen de las obligaciones divisibles? Como ya dije al principio, y en referencia al 805 del Código Civil y Comercial, la obligación es divisible cuando es susceptible de cumplimiento parcial. ¿Bien? Los requisitos para que una obligación sea divisible, o sea, para que esa obligación pueda ser divisible, esa divisibilidad va a depender exclusivamente de la naturaleza de la prestación y de su aptitud material para ser fraccionada. Según el código, no hay otra divisibilidad que la natural o la material. Es decir, el criterio que adopta el código para determinar la divisibilidad tiene en cuenta la naturaleza o la materialidad de ese objeto. Queda totalmente descartada esa divisibilidad ideal o intelectual. Esta se vincula más con el derecho real de dominio, pero no con la obligación ni con su objeto. Bien, ¿qué es esto de la divisibilidad intelectual? Y bueno, supongamos que 3 personas, ¿sí?, son propietarios de un caballo de carrera. ¿Bien? Esas 3 personas, ¿sí?, pueden válidamente establecer una obligación, ¿sí?, de entregar a otra persona, una obligación de entregar para transferir el dominio, ¿sí?, de ese caballo de carrera. Acá estamos frente a un caso de indivisibilidad material. ¿Por qué? Y porque no se puede cumplir esa obligación fraccionada. Esas 3 personas, ¿sí?, no pueden entregar una parte, cortar el caballo en 3 y entregar una parte. Bien, no obstante, ellos son los dueños, ¿sí?, de ese caballo. Ellos tienen una parte indivisa, ¿sí?, indeterminada, es decir, en un porcentaje determinado, pero indivisa materialmente, a ese caballo, a ese objeto. Bien. Los requisitos para que la prestación sea jurídicamente divisible exige la concurrencia de estos dos. Mejor dicho, el código establece 2 requisitos para que la prestación sea jurídicamente divisible. Primero, esto está en el artículo 806, dice: la prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos: ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tengan la misma calidad del todo. Y B, no pueden afectar significativamente el valor del objeto, ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Bien, entonces, para que la obligación
sea divisible debe ser apta para materialmente ser fraccionada. Si yo tengo un caballo que entrega la obligación, consiste en entregar un caballo, no va a ser apta para fraccionarla materialmente, ¿sí? Porque no puedo partir el caballo en 2, en 3, en 4 y proceder a su entrega. Bien. Tiene que ser homogénea, tiene que ser inalterable en cuanto al objeto, tiene que haber una inalterabilidad económica y tiene que haber una utilidad. Bien. Apta materialmente para ser fraccionada, lo vimos recién, esto se determina por la naturaleza. Es divisible si permite ser fraccionada. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? El otro requisito. Cada parte debe ser homogénea y análoga respecto de las otras. Y tienen que tener la misma calidad que el todo. ¿Sí? Así, si después de fraccionada, ulteriormente se reúnen todas esas prestaciones parciales fruto del fraccionamiento, ¿sí? Esa reunión, esa unión de todas esas fracciones constituyen nuevamente la prestación entera. Tiene que haber a su vez una inalterabilidad del objeto. El fraccionamiento no debe transformar al objeto en una cosa distinta a la debida. Debe mantenerse la esencia o la sustancia originaria de ese todo. ¿Bien? Tiene que haber no tiene que haber una alterabilidad económica. Es decir, el fraccionamiento no debe alterar significativamente el valor de la cosa debida. Cuando se trata de obligaciones de dar, por ejemplo, si yo tengo que dar, un ejemplo que pone Pizarro, Ballestino, si yo tengo que dar un diamante de 20 quilates, ese diamante de 20 quilates es materialmente posible fraccionarlo. Por ejemplo, en 4 diamantes de 5 quilates, por ejemplo. No soy un conocido del tema, pero supónganse que esto sea factible así. ¿Bien? Ahora, ese fraccionamiento de un diamante grande de 20 quilates, ¿sí? En 4 diamantes de 5 quilates, va a generar una pérdida de su valor económico. No es lo mismo, ¿sí? Primero que materialmente después no va a ser posible reunir los 4 diamantes para generar otra vez ese diamante de 20 quilates, mejor las 4 partes para generar ese diamante de 4 quilates. Pero además no es lo mismo vender individualmente esos 4 diamantes de 5 quilates, ¿sí? Y adquirir el valor o llegar al valor, ¿sí? De el original diamante de 20 quilates. Bien. Lo mismo puede suceder con una fracción de campo, ¿sí? Yo tengo una fracción de campo que por X circunstancia, ¿sí? De pequeñas dimensiones, pero que es una unidad de producción interesante, ¿sí? Las reglamentaciones municipales y provinciales me permiten hacer un fraccionamiento, lo fracciono en 4 lotes más. Ahora, no es lo mismo, supongamos que no es lo mismo la explotación individual de cada uno de esos 4 lotes que de toda esa fracción de campo. ¿Bien? Acá sí lo que hay una posibilidad de un fraccionamiento material de ese objeto, pero se va a producir una alteración económica, ¿sí? De ese objeto. ¿Bien? Y de última, la utilidad, cuando el fraccionamiento convierte en antieconómico el uso y el aprovechamiento de la cosa. ¿Bien? ¿Qué efectos de la divisibilidad existe entre la relación entre los acreedores y deudores? ¿Bien? Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, ¿sí? El artículo 808 establece el principio de la división. Si la obligación tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine porciones distintas.
Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Y los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Bien, vamos a analizar este artículo. Bien. Este artículo señala cómo se hace ese fraccionamiento, es decir, en qué medida acá estamos, ¿sí?, en la relación entre acreedores y deudores, ¿sí?, o entre un acreedor y varios deudores en una obligación divisible, o entre varios acreedores y un deudor en una obligación divisible. ¿Bien? ¿Cómo se dispone este fraccionamiento? En primer lugar, la norma establece que debe estarse a lo que las partes convinieron, ¿sí? ¿Dónde? Primero en el título constitutivo de esa obligación, ¿sí? Pero nada impide en ejercicio de la autonomía de la voluntad que lo hayan hecho en un acuerdo ulterior, que ese acuerdo sea expreso o tal vez que sea tácito. ¿Bien? Ese acuerdo es fundamental, debe ser entre acreedores y deudores, ¿sí? Lo que hagan los deudores o los acreedores entre sí, es decir, cómo los deudores deciden que van a pagar y cómo los acreedores pretenden que van a cobrar, le van a ser inoponible a la contraparte, ¿sí? Aunque sí van a servir, ¿sí?, en el frente interno de esos deudores o de esos acreedores, válido para analizar después las contribuciones o las distribuciones, ¿sí? Si no se estipuló nada al respecto en el título de la obligación, la determinación se hace por partes iguales. Bien, esta es la segunda parte de ese artículo. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Pedro, acreedor, ¿sí?, presta 100.000 pesos, ¿sí?, a Juan y a Matías. Bien, no establecen solidaridad, como van a ver las clases siguientes. Es una obligación que es factible de fraccionamiento, ¿sí? Y acá va a ser acreedor, dijimos, Juan y Matías, de Pedro, ¿sí? Si no establecen nada en el título, Juan va a tener que pagarle a Pedro, ¿sí?, la mitad de ese crédito. Se fracciona en partes iguales, ¿sí? Juan va a pagarle a Pedro 50.000 pesos y Matías va a pagarle a Pedro 50.000 pesos. ¿Bien? Ahora, en ese título de la obligación, ¿sí?, Juan, Pedro y Matías pactaron que Juan va a devolver 60.000 pesos, ¿sí?, y Matías 40.000 pesos. O, si quieren ponerlo en porcentaje, de los 100.000 pesos prestados, ¿sí?, lo van a fraccionar. 60% de esa deuda va a ser a cargo de Juan y 40% de esa deuda va a ser a cargo de Matías. Bien, entonces, Pedro va a poder reclamarle a Juan 60.000 pesos y Pedro va a poder reclamarle a Matías 40.000 pesos. Pedro no va a poder reclamarle a Juan el total de la deuda, ¿sí?, los 100.000, y Pedro no va a poder reclamarle a Matías el totalidad de la deuda. ¿Bien? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien, entonces, primero, a ver, ¿cómo se fracciona? Digamos, estamos acá en el campo en las relaciones entre acreedores y deudores, sujetos, obligaciones con sujetos múltiples. Bien, tengo en el polo activo un acreedor y en el polo pasivo tengo dos acreedores. ¿Cómo se reparten? ¿Sí? La obligación es de entregar sumas de dinero, en este caso 100.000 pesos. Pues bien, lo primero que tengo que hacer es estar a lo que las partes convinieron. ¿Dónde? En el título o tal vez en un acuerdo posterior. ¿Sí? Entonces, si en ese título surge un porcentaje, tanto como Juan como Matías, en carácter de deudores, van a estar obligados, ¿sí?, por el monto que surge, ¿sí?, de ese acuerdo. Y correlativamente, Pedro no le va a poder exigir más a cada uno de ellos individualmente, ¿sí?, más de lo que surge de ese título. ¿Bien?
tampoco va a poder reclamarles el todo. ¿Bien? Si no estipularon nada, ese fraccionamiento se hace por partes iguales. Lo que tienen que tener en cuenta es que si no está acordado, la obligación se fracciona en tantas partes iguales como acreedores y deudores haya. Esto pasa lo mismo, que sea que estemos en presencia de 2 o 3 deudores o que estemos en presencia de 2 o 3 acreedores, ¿sí? Salvo siempre que en el título esté establecida otras proporciones. Y acá, por ejemplo, si en el polo activo tengo 3 acreedores, ¿sí?, que prestaron 90.000 pesos, ¿sí?, a Matías. Bien, cada uno de estos acreedores, ¿sí?, no le va a poder reclamar a Matías más de su cuota parte, de su parte de ese crédito. Bien, no todo el crédito. ¿Cuál va a ser la parte en el crédito? Pues bien, si no acordaron nada, lo van a fraccionar entre 3. Son 3 acreedores, una deuda de 100.000 pesos, perdón, de 90.000 pesos para hacerlo redondo, 30.000 pesos cada acreedor va a poder cobrar de esa deuda. Bien, esto lo aplicamos lo mismo con otros tipos de obligaciones y después vamos al final a ver los ejemplos. Bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a dar la pauta de cómo es la exigibilidad en estas obligaciones, ¿sí? ¿Cómo es la exigibilidad en estas obligaciones divisibles? Esta exigibilidad está dada por la medida de ese fraccionamiento o lo que las partes acordaron en el título. Cada acreedor, ¿sí?, solo puede exigirle la parte que corresponde en su crédito y correlativamente cada deudor solo está obligado a pagar únicamente la parte que tiene de esa deuda. Es una consecuencia lógica de ese fraccionamiento. Si el acreedor demanda la totalidad de la deuda a un codeudor, éste puede defenderse en el juicio alegando como defensa de fondo la falta de acción, ¿sí?, y para algunos la pluspetición inexcusable. A mi modo de ver, no sería tan sencillo así, pero no importa. Para el caso es que no tiene legitimación para pedir a reclamarle a uno de los acreedores más allá, ¿sí?, de la deuda que le toca, perdón, a uno de los deudores más allá de la deuda que a él le tocaba. Bien. A su vez, esta independencia funcional que en la parte del 808 establece el código, es decir, cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente, ¿sí?, y los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás y tampoco responden por las cuotas de los otros deudores, ¿sí?, que establece entre las relaciones entre los acreedores y codeudores puede, ¿sí?, atemperarse procesalmente cuando se configura un litisconsorcio facultativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Supongamos que en el polo activo de la obligación yo tengo 2 acreedores, 3 acreedores, ¿sí? Los 3, ¿sí?, ¿qué puede pasar? Puede ser que cada uno de ellos vaya al juez a pedirle, ¿sí?, su parte a un deudor, o si son varios, a varios deudores. Bien, lo que nunca va a poder hacer frente a ese juez es pedir la totalidad de la deuda, que es más allá de la porción que le toca. Bien, si hace eso, vimos que el deudor puede decir, un momentito, usted tiene falta de legitimación para reclamarme el total de la deuda. Está habilitado por la ley a reclamarme esta porción. Bien. Ahora, puede ser que se junten los 3 acreedores y reclamen, ¿sí?, supongamos, no sé, María, Clara y Sofía. Las 3 prestaron 90.000 pesos, ¿sí?, a Carlos. Bien, esas 3 se presentan ante el juez
y las tres juntas reclaman esos 90.000 pesos. Pero no es que mutó la obligación y dejó de ser indivisible, no. Van al mismo proceso a reclamar los 90.000 pesos, pero cada una reclama y va a obtener la porción de su crédito. Cada una va a obtener esos 30.000 pesos. ¿Bien? Simplemente por una cuestión de economía procesal, ¿sí? Como la fuente, la causa fuente de esta obligación es la misma, ¿sí? Se produce una acumulación de pretensiones. Es un litisconsorcio pasivo, activo, facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? Que las partes lo pueden reclamar así o lo pueden reclamar individualmente. ¿Bien? Profe, Bien. Sí. tengo una pregunta. ¿Qué pasa si alguno de los deudores paga más de su cuota aparte, o sea, más de lo que le Ahora corresponde? vamos a llegar. Está bien. Perfecto. Está bien la pregunta. Ya vamos a llegar. ¿Quién fue? Brisa. Ya llegamos, Brisa. Está bien tu pregunta. Era más que nada para saber si se aplicaba o no el principio de que el que paga mal paga dos veces o si se lo devolvía. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. ¿Qué pasa? Y justamente vamos a entrar con los pagos y otros medios extintivos, ¿sí? Y esto tiene que ver con aquellos que vimos al principio de estos principios de la propagación. En relación al pago, el deudor o cada deudor, recuerden que solo está obligado a pagar la parte que le corresponde en la deuda y en la medida del crédito del acreedor o de cada acreedor. ¿Bien? Si hay pluralidad de acreedores, ¿sí? Y de deudores, el criterio de materia de exigibilidad y pago es el mismo. ¿Bien? Se divide primero el crédito, que hace, mejor dicho, el crédito y deuda del polo activo y después desde el polo pasivo. Ahora vamos entrando a lo tuyo. ¿Bien? Acá tengan en cuenta que hay un principio en el artículo 809 que es el límite al fraccionamiento del pago. Nosotros vimos hasta ahora que ese pago, en las obligaciones divisibles, se fracciona. ¿Sí? Es decir, la obligación en realidad se fracciona y se generan tantos vínculos y como fracciones haya. ¿Bien? Esta regla de la divisibilidad del artículo 806 no puede ser invocado por el deudor a cuyo cargo se deja el pago de la totalidad de la deuda, ¿sí? Que es lo que surge del 809, que dice, límite a la divisibilidad. La divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el deudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando yo les dije esta divisibilidad de la deuda respecto al deudor importa que si viene un acreedor y le dice, pagame toda la deuda, ese deudor va a decir, no, momentito, ¿sí? Momentito. Esta deuda es divisible, no hay solidaridad, ¿sí? Yo no tengo que pagar el todo, ¿sí? Yo pago hasta, ¿sí? El fraccionamiento de esta deuda que a mí me corresponde. Bien, fraccionamiento que puede ser en forma igualitaria si no está determinado en el título o de acuerdo a lo que las partes hayan convenido. Bien. Ahora, ese deudor, ¿sí? No puede invocar ese fraccionamiento si asumió el cargo de pagar toda la deuda. Bien, en este caso hay que empezar a hacer algunas distinciones. Si ese acuerdo se hace con intervención del acreedor o si se hace sin intervención del acreedor. Bien, si el acuerdo que se realiza con intervención del acreedor para que el acreedor acepta que uno solo de esos deudores tome a su cargo el total de la deuda, pero a su vez libera en forma inequívoca a los otros deudores, en ese caso de cumplimiento, ¿sí? Este carece de acción para reclamar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque se extinguió la obligación, ¿sí? El acreedor no va a poder a su vez reclamarle el cumplimiento a los restantes, ¿sí? Deudores. Cumplan o no cumplan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los liberó. A su vez, puede haber un acuerdo, ¿sí? Con ese acreedor. ¿Qué acuerdo? Acuerdo en virtud del cual, ¿sí? Se acepta que uno de esos va a realizar el pago,
¿sí? Pero ese acuerdo puede ser de aceptar ese pago sin liberación de los restantes deudores. Si no hay liberación de los restantes deudores y ese tercero a cuyo cargo se dejó el pago de toda la deuda, ¿sí?, no cumple, el acreedor está facultado para ir a reclamarle a los restantes no toda la deuda, la porción de cada uno de esos deudores. Bien, ahora, si ese acuerdo se hizo solamente entre deudores, en virtud del cual se dejó a cargo de uno el pago de la deuda, y ese acuerdo, insisto, es sin la intervención del acreedor, eso no le es oponible al acreedor. El acuerdo celebrado entre esos codeudores, él no participó, ¿sí? Entonces, ese deudor designado que paga toda la deuda va a tener las acciones de reintegro contra los restantes codeudores, por la parte que les corresponde en la deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese encargo significó solamente el compromiso de adelantar los fondos y no que deba soportar toda la deuda. Comienzo acá, Brisa, a responderte lo tuyo. Bien, este es un ejemplo de un deudor, ¿sí? De un deudor que pagó, ¿sí? Está bien, que por mandato de los demás, por acuerdo con los demás, pero él no asumió la totalidad de las deudas, ni frente al acreedor, porque al acreedor le interesa, ¿sí? Le interesa tener a todos ellos como deudores fraccionados, ¿bien? No importa el motivo, ¿sí? Pero tampoco respecto de sus codeudores, ¿bien? Entonces, va a obtener las opciones de reingreso respecto de los restantes deudores. Acá comenzamos a responderte tu pregunta. Profe, ¿Qué pasa? ¿Sí? igual me queda una pequeña duda. O sea, esto es siempre y cuando tenga conocimiento de lo que vendría a ser el acreedor. O sea, un acuerdo entre los codeudores, o sea, le dieron toda la plata, por ejemplo, a un deudor y va a pagar. Pero en el caso, por ejemplo, de que aún así pague por error, ¿existiría el principio de contribución? ¿Se podría Sí, por aplicar? supuesto. Sí, sí. A ver. Pero eso ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? Espera un poquito. ¿Sí? Pero por supuesto, ¿sí?, puede, aquel que va a pagar, ¿sí?, que pagó de más, puede pagar por error de más, ¿sí?, porque él considera que era deudor del todo, ¿sí?, o sabiendo, ¿sí?, que no era deudor del todo, no obstante eso pagó, ¿sí?, y se subrogan los derechos de los demás. ¿Bien? ¿Sí? Estamos hablando de divisibles. Divisibles. ¿Bien? Y si pagó en error, va a tener, con error, pensando que tenía que pagar todo, y en realidad tenía que pagar una parte, ¿sí?, va a tener, obviamente, las acciones de reembolso posteriores, ¿sí?, de enriquecimiento sin causa. Bien, hay un desplazamiento patrimonial no justificado acá, porque en las relaciones internas entre deudores él no tenía que pagar esa deuda. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con los, y en esto seguimos con el tema de la propagación, qué pasa con lo que hace un acreedor o un deudor respecto de ese crédito, ¿sí?, y cómo surge o cómo están presentes o cómo se manifiesta la propagación de esos efectos? Bien. Tienen que tener en cuenta, y esto es importante, como consecuencia del fraccionamiento, ¿sí?, que se produce en las obligaciones divisibles, se constituyen tantas obligaciones autónomas e independientes como sujetos vinculados existan, de forma tal que lo que sucede en alguno de ellas, de esos vínculos, de esas obligaciones, por regla no afecta a los otros. Por regla no afecta a los otros. Tengan en cuenta esto. Como consecuencia de ese fraccionamiento, se constituyen tantas obligaciones autónomas o independientes como sujetos vinculados existen, ¿sí? Y esto lo que provoca es que lo que sucede en alguna de esas obligaciones, son independientes, justamente, y por esa independencia no afecta a los otros. ¿Bien? Así, modos distintos de extinción
de la obligación que van a empezar a estudiar ustedes más adelante, por eso no nos vamos a detener en estos, como la novación, la remisión, la compensación, perdón, y la confusión limitan sus efectos a los sujetos de la obligación entre los cuales ha tenido lugar y no propagan sus efectos a los demás sujetos. Bien, también, y esto es importante, la insolvencia de un codeudor es soportada por el acreedor, ¿sí? Que no puede reclamar a los demás codeudores la parte que le corresponde al insolvente. Esto surge claro del 808, última parte, y que surge, o la justificación también está en el 808, última parte. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. ¿Bien? Profe, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Es de lo anterior, pero no entendí. Si el deudor que paga la totalidad de la deuda, o sea, va a tener derecho al reintegro si hubo Sí. un previo acuerdo de deudores, pero si no hubo acuerdo entre los deudores y paga la totalidad de la deuda, ¿qué pasa? Lo mismo, por supuesto. O sea, siempre que pague la totalidad de la deuda va a tener derecho al reintegro. Exactamente, sí. Cuidado con esto, ¿eh? Acá estamos hablando de esta divisibilidad, ¿sí? De esta obligación, ¿sí? Y acá estamos hablando, acá lo que estamos viendo es justamente, ¿sí? Justamente lo que estamos hablando es la relación, ¿sí? Nos anticipamos un poco, la relación entre acreedor y deudor. El que pagó de más, ¿sí? El que pagó más, eso se remite a lo que vamos a ver al final, que es las cuestiones de la contribución, ¿sí? Y la distribución. Distribución para acreedores, contribución para deudores. ¿Bien? ¿Sí? Si vos pagaste de más, después vas a tener que ir a ver cómo es el frente, qué es lo que acordaron los deudores, ¿sí? En su frente interno, no frente al acreedor, ¿sí? No frente al acreedor, de cómo, ¿sí? Se reparte eso. ¿Bien? O cómo se soporta, ¿sí? Ese pago. ¿Está? ¿Bien? Ya vamos a llegar. ¿Sí? Ah, bien, perdón, Simplemente, pensé que ¿sí? ya lo habías explicado. Gracias. No, 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 no. Lo que yo expliqué acá es este límite al fraccionamiento del pago. Si se fracciona, bien. Ahora, este fraccionamiento, esa divisibilidad del 806, tiene como un límite a esa divisibilidad cuando esa divisibilidad no la puede invocar el codeudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda. ¿Sí? Y eso puede ser por, como les dije recién, acuerdo con el acreedor, puede ser acuerdo con los restantes deudores. ¿Bien? Obviamente que si es un acuerdo con los restantes deudores, ya estamos en el frente interno, ¿sí? De la obligación, del polo pasivo de la obligación, perdón, ¿sí? Y ahí lo que vamos a tener que ver es cómo, frente a ese pago total al acreedor, cómo se hacen después las contribuciones internas entre los deudores. ¿Está? ¿Sí? Sí, ¿Entendiste, sí, Sol? muchas gracias. Listo. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Tiene que, No, avanzamos porque estamos medio demorados. ¿Es con esto o te sí, es anticipas? con esto. A ver, decime. Tenía una duda de qué ocurría cuando paga el deudor mediante el acuerdo con el acreedor, porque no entendí bien esa parte. Claro, ven, vuelvo sobre esto. Con acuerdo del acreedor. Bien. A ver, el 800, ¿sí? 9, lo que estamos hablando de un principio, que es el fraccionamiento del pago, ¿sí? Es lo que vimos hace un rato, cómo se fracciona ese pago. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, sí, sí. Bien, vamos Nicolás con esto entonces. Dije el 809. Bien. El límite de esa divisibilidad, ¿sí? La divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el codeudor, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Puede venir el acreedor, ¿sí? Y exigirle
todo el pago a uno. Entonces, el resto que le decía, no, un momentito, yo no puedo pagar todo porque yo estoy obligado a esta porción. Porque surge el título, porque como no surge el título, se divide en partes iguales, y somos 3 deudores, ¿sí? Entonces de los 90.000 totales, yo tengo que pagar 30.000 nada más, etc. Bien. Ahora, esa posibilidad de invocar esa divisibilidad de la deuda no la tiene, ¿sí? En el 809, el codeudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda. Y aquí hay que, donde empezamos a analizar, Nicolás, los distintos supuestos. Se deja a cargo el pago de toda la deuda. Bueno, ¿cómo se dejó a cargo de toda la deuda? Y ahí entramos a analizar. Si hubo un acuerdo que se realizó con la intervención del acreedor, es un acuerdo entre los deudores, que decir, va a pagar todo él. No es que están diciendo salimos de una obligación indivisible. No, 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 no. Por lo que sea, por X motivo, por una cuestión de practicidad, lo que sea, va a pagar él. ¿Bien? Y si eso es aceptado por el acreedor, ¿sí? Puede haber dos tipos de aceptaciones o intervención del acreedor. Primero, que el propio acreedor acepte que solo uno de esos deudores tome a su cargo el pago de la deuda y libere en forma inequívoca a los otros deudores. ¿Sí? En ese caso, cuando se cumple, ¿sí? Se liberan todos los deudores. ¿Bien? Y en ese caso también, cuando se incumple, por supuesto que se incumple, que han liberado todos los deudores, pero cuando se incumple, como liberó y de forma inequívoca a los restantes deudores, el acreedor en este caso va a carecer de acción, ¿sí? Para reclamarle a los deudores que ya liberó. ¿Sí? Él se va a tener que entender con este deudor. ¿Bien? Ahora, si el acreedor acepta que uno solo de esos deudores toma a su cargo el pago total de la deuda, pero no libera a los restantes coherederos, conserva, ¿sí? Intacto su derecho a accionar contra los otros obligados por la parte que cada uno de ellos tengan con la deuda. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, sí, se entendió. Sí, ¿Sí? gracias. Bien. Avanzamos un poquito. Bien. Lo de la insolvencia lo vimos recién. ¿Qué pasa con la prescripción, la interrupción y la suspensión de la prescripción? Ustedes van a ver, ya creo que me toca conmigo, no sé si la clase que viene o dentro de 2 clases. Vamos a empezar a ver prescripción liberatoria, ¿sí? Que con el transcurso del tiempo, inacción del deudor, del acreedor, falta de interés, etcétera, y por una cuestión de las deudas tienen que, o las obligaciones tienen que en algún punto extinguirse, no pueden estar in eterno, ese vínculo, aparte vinculado por la relación jurídica, cuando claramente la inactividad de una de las partes ha demostrado falta de interés, ¿sí? Determinados lapsos, el legislador determina que esa obligación se extingue. Bien, entonces, ahí vamos a estudiar después el comienzo del cómputo del plazo de prescripción, bien, y otras figuras como la interrupción y la suspensión de la prescripción, es decir, actos que genera el deudor, ¿sí? O actos que ocurren en virtud del cual el plazo que está corriendo se interrumpe, ¿sí? Y comenzar de nuevo, bajo determinadas circunstancias, o bien se suspende el que venía corriendo, ¿sí? Hasta que se supera una determinada situación y luego comienza a correr el mismo plazo, es decir, el plazo que ya corrió se computa también. Bien, todo esto es una situación que vamos a ver en una clase entera, pero a los fines que ustedes entiendan que esto como una extinción de la obligación, la presión como extinción de la obligación, ¿qué efectos tienen las obligaciones divisibles respecto de el curso de la prescripción o la prescripción operada respecto de uno de esas obligaciones, ¿sí? O uno de esos créditos fraccionados. ¿Bien? En este caso, los efectos, ¿sí? De la prescripción, tanto como la interrupción y la suspensión de la prescripción, no se propagan a los demás acreedores o deudores. Y esto es una lógica de ese fraccionamiento
y esos vínculos independientes y esas prestaciones que existen en este tipo de obligaciones. Recuerdo otra vez, lean, cada una de las partes equivale a una prestación diversa o independiente. Pues bien, es una prestación diversa e independiente, ¿sí? Y la prescripción se va a analizar en forma independiente respecto de cada una de esas, ¿sí?, obligaciones, ¿bien?, o prestaciones. Así, si una de esas prestaciones respecto de un acreedor, supongamos que un acreedor que tiene 3 deudores, ¿sí? Vamos al ejemplo más sencillo matemáticamente para entenderlo. 30.000 debe uno, otro deudor le debe 30.000 y otro, y Pedro le debe 30.000, ¿sí? A este deudor le inició un juicio, interrumpió la prescripción. Al otro deudor le mandó una carta documento antes que venza el plazo y generó una suspensión de esa prescripción. Y al primer deudor no le mandó nada y pasó el plazo de la prescripción. Esa deuda, ¿sí?, va a prescribir. Ese plazo prescribió. Bien, después vamos a tener que tener otros recaudos más complejos, ¿sí?, respecto de la prescripción. Bien, a los otros dos no. Pues bien, el acreedor no va a poder decir, no, estas deudas no están prescritas porque yo a él lo intimé. Sí, intimó al deudor B, pero a la no. ¿Sí? Demandó al deudor C, pero a la no. Respecto de está prescrito. Bien, entonces no hay una propagación de los efectos. Bien, lo mismo pasa con la mora. ¿Sí? En la mora, en las obligaciones simplemente mancomunadas de objeto divisible, ¿sí?, y también vamos a agregar, como después vamos a ver al final, indivisible, no se propaga cualquiera de los codeudores o los coacreedores. Bien, lo mismo pasa con el dolo, perdón, la culpa y el dolo en el cumplimiento de esa obligación, en que puede incurrir uno de esos codeudores, no afecta, ¿sí?, a los restantes codeudores, es decir, tampoco propagan sus efectos, ¿sí?, sobre cualquiera de los codeudores o coacreedores. Bien. Lo mismo pasa con la cláusula penal. Los efectos de la cláusula penal son siempre personales, ¿sí? Solo son alcanzados por la pena el codeudor que incurre en mora o en incumplimiento, y únicamente por la parte que le corresponde en esa obligación. Bien, ahora sí, un poco más ahondando en lo que me habían preguntado, tanto creo que Sol como Brisa. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la división en relación interna? Y acá sí entramos en el tema de la contribución y la distribución. Bien. La contribución, obviamente, es entre los codeudores, y como la distribución es entre los coacreedores. Se realiza tomando en cuenta, obviamente, la cuota a que cada uno le corresponde en la deuda divisible o en el crédito divisible. Es decir que, como vimos, si hay acuerdo, ¿sí?, debe buscarse esa medida, y si no lo hay, se fraccionan en partes iguales. ¿Qué sucede si un codeudor paga más de su parte, no toda, pero tal vez más de su parte en la deuda? Bien. El artículo 810, ¿sí?, establece derecho al reintegro. Y esto sí es específicamente, Brisa, lo que vos estabas preguntando. En los casos en que el deudor paga más de su parte en la deuda, si lo hace sabiendo que en la demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Bien, esto es, más allá que él pagó lo que a él le correspondía, por lo que pagó en demasía sabiendo, ¿sí?, sabiendo que la deuda, que estaba pagando una deuda ajena, aplica las reglas del pago por subrogación. Es decir, la prestación se ejecutó por un tercero. Bien. Si lo hace sin causa, porque cree ser deudor del todo, o porque el acreedor ya percibió la demasía, ¿sí?,
se aplican las reglas del pago indebido. Y esto, claro, es así porque sería, ¿sí?, claramente, un requisito sin causa. Bien. Ahora, si hay un solo deudor y varios acreedores, si el deudor paga el todo a un solo de los acreedores, ese deudor no se libera frente a los restantes coacreedores. Es lo que creo que alguien me preguntó, el que paga mal paga dos veces. Sin perjuicio, por supuesto, que después va a repetir lo pagado en demasía conforme las reglas de la distribución que ya señalamos antes, es decir, de acuerdo a lo que hayan establecido en el contrato. Y este derecho a repetir lo pagado cesa si ese acreedor recibió el pago en demasía y lo reparte con los demás coacreedores en debida forma. ¿Qué es esto? Si el acreedor recibe el pago en más, ¿sí?, en demasía, todo, y hay restantes coacreedores, ¿sí?, pero en vez de quedárselo para él y esperar que le vengan a hacer una acción de repetición, ¿qué hace? Va y paga a los restantes coacreedores en debida forma, ¿sí?, hace esta distribución. En ese caso, no hay ya interés de ese deudor de perseguir la repetición. Bien. La partición, obviamente, entre los acreedores, de lo que uno de ellos percibe, de más, se determina conforme lo expuesto en el 841. Acá hay una remisión, que ahora vamos a ver, ¿sí?, a las normas de las obligaciones solidarias. 841. Bien, dice. Determinación de la cuota de contribución. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con, y acá es básicamente lo más importante, lo pactado, la fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso la causa de la responsabilidad, y las relaciones de los interesados entre sí, las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. En lo pertinente acá, lo importante es, primero, ¿sí?, cómo se reparten los acreedores lo que uno recibió de más. Vamos al título de la obligación. ¿Qué porcentaje de esa deuda, de ese crédito en esa obligación, tenía en la faz activa ese sujeto o cada uno de los sujetos? ¿Dónde lo buscamos? En el título constitutivo de esa obligación. Tal vez pueda haber acuerdos internos posteriores, no interesa, es lo que las partes pactan, ¿bien? Es lo que las partes pactan y la ley respeta la autonomía de la voluntad. Ahora, si no hay nada acordado, ¿sí?, y no lo podemos extraer de la naturaleza de la obligación, por aplicación de estos criterios no es posible tener las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Bien. Vamos a pasar a las obligaciones indivisibles. Bien. Las obligaciones indivisibles son aquellas, ¿sí?, prestaciones, cuya prestación no es susceptible de cumplirse parcialmente, por lo que solo puede ser cumplida por entero. Es lo que surge del 813 del Código Civil y Comercial. La trascendencia en las obligaciones indivisibles es el carácter compacto de la prestación debida, que no permite fraccionamiento alguno y genera un carácter compacto de esa prestación, que nos aleja, ¿sí?, que nos aleja del 808, última parte. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Pues bien, en las obligaciones indivisibles estamos lejos de esto, ¿sí? Lo trascendente en las obligaciones indivisibles es el carácter compacto de la prestación debida. Estamos en las antípodas de esto, de lo que acabamos de ver en el 808 de las obligaciones divisibles. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Acá tenemos una obligación indivisible que tiene un carácter compacto. La prestación es única,
La prestación debida no permite su fraccionamiento. Bien. Vamos a ver cuáles son los casos, ¿sí? De indivisibilidad. Bien. La indivisibilidad, ¿sí? Puede ser material, voluntaria y legal. El 814 establece, ¿sí?, que hay indivisibilidad. Si la prestación no puede ser materialmente dividida, si la indivisibilidad es convenida, ¿sí?, en caso de duda sobre si se convino que la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria, y si lo dispone la ley. Bien. Analizamos brevemente el artículo 814, este artículo 814. Bien. La indivisibilidad material es objetiva, ¿bien? Y obedece a un criterio puramente físico, ¿eh? Pues es en razón justamente de la propia naturaleza de la prestación que no puede ser dividida en pares homogéneos, como si lo pueden ser las divisibles. No puedo lograr un par homogéneo al todo y tener valores proporcionales. ¿Bien? Entonces, acá hay una indivisibilidad material. ¿Bien? La indivisibilidad voluntaria es, en cambio, aquellas que las partes acuerdan. Las partes acuerdan, perdón, donde estas partes, ¿qué hacen? Prescinden de la naturaleza de la prestación, que sí admite ser fraccionada. ¿Por qué? Porque si no admite ser fraccionada, no tiene sentido un acuerdo de voluntades, ¿sí?, respecto de la divisibilidad, de la indivisibilidad, ¿bien?, de la prestación. Entonces, en aquellas prestaciones que sí admite ser fraccionada, y que admite ser fraccionada su cumplimiento, como vimos al principio de la clase, las partes convienen en convertirla indivisible, ¿sí? Acuerdan que ésta tenga un carácter compacto en esta prestación. No importa que se pueda fraccionar, ¿sí? Nosotros queremos que sea indivisible. Esto rige la autonomía de la voluntad. ¿Bien? Y después la indivisibilidad legal es la que obviamente establece en algunos supuestos el legislador por X circunstancias, como por ejemplo las acciones de la sociedad anónima. Creo que es el 209 de la ley de sociedades, que dice expresamente, las acciones, estamos hablando de la sociedad anónima, las acciones son indivisibles. Si existen copropiedad, se aplican las reglas del condominio. ¿Qué puede ser? Que puede ser que una acción, ¿sí?, que las acciones haya copropiedad. Esto sería una especie de división intelectual de la que hablamos al principio, ¿sí? Pero las acciones en la sociedad anónima son indivisibles. Ojo, no quiere decir, yo puedo tener en un título, ¿sí?, en un título, puedo tener varias acciones. En ese caso, ¿sí?, ese título puede ser divisible, es decir, que cada, ¿sí?, acción sea, ¿sí?, pertenezca a una persona distinta, o que de ese título, ¿sí?, pueda, o se admite un fraccionamiento, pero lo que no se permite es de cada una de las acciones, ¿sí?, que están representadas o documentadas, mejor dicho, en ese título. Bien. Tengamos en cuenta que este criterio de la divisibilidad, donde la ley en el 814 nos dice casos de indivisibilidad, hay indivisibilidad material, voluntaria y legal, está bien como un criterio para determinar cuáles son las obligaciones indivisibles, ¿sí?, o en qué supuesto estoy frente a una obligación indivisible. Bien, pero, ¿sí?, a los fines de los efectos que vamos a analizar ahora, como el principio de propagación y de prevención, etcétera, bien, no tiene mayor trascendencia esta clasificación. Bien.
bien, o mejor dicho, este tipo, ¿sí?, de casos de indivisibilidad. Bien. Cuando ya entramos en los efectos de la indivisibilidad entre acreedor y deudor, recuerden esto, ahora vamos a entrar en los efectos de la indivisibilidad, de las acciones indivisibles entre acreedor y deudor. Tenemos que tener en cuenta que hay dos principios fundamentales que tienen aplicación en el plano de estos efectos, bien, entre acreedor y deudor. El principio de la propagación de efectos, ¿sí?, artículo 8.16 y 8.16 y 8.17 del Código Civil y Comercial, bien, en virtud del cual estos ciertos hechos ocurridos, como vimos, ¿sí?, en las obligaciones divisibles, el pago, la transacción, la innovación, otros modos anormales, modos de extinción de las obligaciones, me quedé con los modos anormales de determinación de procesos, que es una deformación profesional mía, siempre me tira el derecho procesal. Es en virtud del cual ciertos hechos, les decía, ocurridos entre algunos de los acreedores o coacreedores y algunos de los codeudores, proyectan sus consecuencias sobre los restantes. Esta propagación se debe, y es importante tenerlo en cuenta, al carácter compacto e insusceptible de fraccionamiento que tiene el objeto de la prestación, ¿sí? No se proyectan efectos de hechos independientes a esa prestación, ocurridos entre algún acreedor o algún deudor, que solo van a producir efectos, en este caso, personales, ¿sí? Pero en cuanto ponemos el foco, ponemos el acento, ponemos la mira en el objeto de la prestación, teniendo en cuenta ese carácter compacto, ciertos hechos que producen los coacreedores o los codeudores van a proyectar sus efectos en los y en los restantes, ¿sí?, codeudores. Bien. Y el otro principio que vamos a ver es el principio de prevención, que se vincula con la posibilidad del deudor de elegir a la persona del acreedor a quien efectuar el pago. Recuerden que estamos frente a un polo tal vez activo donde varios sujetos acreedores, ¿sí?, y tal vez estoy en un polo pasivo de varios sujetos deudores. Bien, entonces, ¿quién paga, con qué efectos y a quién le paga? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Acá, a diferencia de las divisibles, en relación al pago, vamos a ver cómo es la exigibilidad de ese pago. Bien. Esa exigibilidad de los acreedores del pago es total, ¿sí? El 816, ¿sí?, del Código establece que el derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultáneamente o sucesivamente. Ojo, no quiere decir, estoy acá hablando de un objeto indivisible. Le voy a dar un ejemplo. Vamos al ejemplo del caballo de carrera. Si varias personas, ¿sí?, varios deudores, están obligados a entregarle a su vez a dos acreedores un caballo de carrera, bien, no es que tienen que entregarle a cada acreedor un caballo de carrera. La obligación, la prestación es única, es un caballo de carrera determinado. Bien, ¿sí? Entonces, la posibilidad es que uno de esos acreedores o los dos acreedores en forma conjunta demanden el pago del todo a uno de los deudores, ¿sí?, o tal vez deciden demandarlo a todos los deudores en forma conjunta. Bien. Esta es la posibilidad que tiene el acreedor. Bien. Se lo pueden demandar a todos ellos, a cualquiera de los codeudores, en forma simultánea o en forma sucesiva. Ojo, el acreedor o cada acreedor puede demandar por separado a tal deudor, al deudor común, o a cada deudor si fuesen varios, ¿sí?, o a todos ellos en conjunto. Pero ojo con esto. Este efecto no se produce porque cada acreedor es acreedor del todo, No. Este efecto se produce porque no se puede demandar una parte del cumplimiento, ¿sí? O no puedo demandar el cumplimiento fraccionado. Bien. Entonces,
Ese acreedor, ¿sí?, que está frente a una obligación indivisible, ¿bien?, y que a su vez tiene otro acreedor que está frente a la misma obligación indivisible, más allá de la relación interna entre estos sujetos, ¿sí?, puede demandar el todo, ¿sí?, que le paguen el todo de esa deuda. ¿Bien? Pero no quiere decir que él es acreedor del todo. Cuidado con esto. Demanda el todo porque no puede mandarla de otra forma. Se produce porque no se puede mandar una parte. No le puede decir, no, mira, en esta obligación que también tengo un coacreedor que se llama Juan, ¿sí?, yo te voy a demandar la mitad del caballo, porque la otra mitad le corresponde a Juan. ¿Y qué hacemos si yo te quiero pagar la mitad del caballo? ¿Te corto el caballo en la mitad? No sirve. ¿Sí? Se pierde el objeto de esa prestación. Bien, entonces, esto lo tienen que tener en cuenta. Bien, no es que estamos mutando la obligación, no es que ese acreedor es acreedor del todo, ¿sí? Demanda el todo, reclama el todo y puede percibir el todo porque no lo puede hacer en forma fraccionada, ¿sí? Perdón, le puedo una cosita. Entonces sería el deudor que entrega, si le da el caballo, queda liberado con respecto a todos los acreedores. Exacto. Gracias. Después te tendrá, sí, hay una excepción a eso. Ahora vamos a llegar ahí. Después se tendrá que entender, ¿sí?, el acreedor que recibió todo, ¿sí?, con los restantes coacreedores. Bien. Si y acá viene este principio de prevención. Lo que usted me preguntó, ¿quién fue que me preguntó? Yo, María Laura, soy. María Laura, mira, atendé esto ahora. Correlativo a esto, hay un derecho de pagar del deudor. ¿Sí? Así como correlativamente el acreedor puede exigir cumplimiento de toda la prestación, cada deudor puede pagar el todo. ¿Sí? Y también acá te aclaro lo mismo que le aclaré con los acreedores. No porque deba el todo, sino porque no puede pagar una parte. ¿Sí? Es propio esto del carácter compacto y concentrado de esta obligación. ¿Sí? No puede hacerse de otra forma. Cualquiera de los codeudores puede pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores. Y cualquiera de los acreedores está habilitado para recibir ese pago. Bien, cuando son varios acreedores, acá viene lo importante y me relaciono con lo que vos decías, María Laura. Presta atención con esto. Cuando son varios los acreedores, el deudor puede elegir a cuál de esos acreedores pagarle. ¿Y cómo elige? Simplemente va y paga. Va y entrega el caballo. ¿Sí? Así se hace la elección. No es necesario manifestaciones de voluntad resistida de los restantes acreedores habilitando que le va a pagar a los otros, a este acreedor le va a pagar. ¿Sí? No necesita eso. Basta que vaya y pague. Punto. Así se hace la elección que hace el deudor, que va a pagar toda esa obligación, la obligación indivisible, ¿sí?, a un acreedor. ¿Bien? ¿Está claro esto? Ahora, cuidado con esto, porque sí se vincula, y a esto quería llegar con lo que me preguntaba María Laura. Este derecho de elegir libremente el acreedor que va a recibir el pago cesa, ¿sí? Se termina, no lo tiene más el deudor cuando es demandado judicialmente por alguno de los acreedores. ¿Sí? Este es el principio de prevención. Esto es importante. En tal caso, el pago debe efectuarse a ese acreedor. Este es el principio de prevención. Puede pagar a ese deudor. Puede pagar el todo cualquier acreedor. Siempre, por regla, sí. Hasta que a él le hayan demandado judicialmente por alguno de los acreedores a que le pague. En este caso, el pago debe hacerse a ese acreedor. Esto es el principio de prevención. Habiendo varios deudores, cualquiera de ellos puede efectuar el pago. No hay derecho de prevención a favor de los deudores. ¿Está? Una vez efectuado el pago, la obligación se extingue entre todos ellos, deudores y acreedores.
Ese principio de prevención que surge del 845, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, que llegamos por remisión del 823, una cuestión importante que tienen que tener en cuenta en las obligaciones indivisibles es el 823, que dice normas subsidiarias. Las normas solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles. Bien, volvemos. Este principio de prevención, ¿sí?, tiene que tener los siguientes requisitos. Primero tiene que haber una demanda judicial. Es necesaria la existencia de una demanda judicial. No basta con que uno de esos coacreedores le haya dicho a ese deudor, pagame el caballo a mí, o entregame ese auto a mí. No. ¿Sí? Es necesaria la existencia de una demanda judicial. Demanda judicial o cualquier otra presentación judicial que exteriorice la voluntad clara, ¿sí?, de ser cobrado, de que se le paga a él esa obligación, que se cumpla a él esa obligación. Como por ejemplo puede ser una medida anticipada, etc. A su vez, ¿qué se requiere? Una notificación de la demanda. ¿Y por qué? Porque yo puedo interponer la demanda, pero la demanda duerme ahí en los casilleros de tribunales. Bueno, ahora no, los casilleros no, en los sistemas informáticos, porque no hay más demanda papel, es todo virtual e informático, ¿sí? Todo por documento digital. Entonces, si no se produce ese acto procesal de anoticiamiento del traslado de la demanda que dispone el juez a ese deudor, a ese sujeto que se indica como demandado, ¿sí?, esa persona hasta ese momento puede válidamente pagarle a cualquiera de los otros acreedores, coacreedores. Bien, y Profe, paga y se desobliga. Bien, ahora cuidado con esto, porque si a ese sujeto se interpuse la demanda, un acreedor le reclamó a ese codeudor, ¿sí?, o a ese deudor, si era único, el pago de esa obligación, le notifican la demanda, o a veces, como tienen alguna doctrina, tomó conocimiento de la existencia de esa demanda y en vez de pagarle a ese coacreedor, va y le paga a otro coacreedor, no se desobliga. El que paga mal, pagará 2 veces, más allá después de la acción de requisito sin causa, etcétera, que pueda intentar. profe, Sí. ¿puede existir una cláusula anterior a que se diera todo esto que le prohíbe a los acreedores no reclamar el pago y que solamente uno esté, por decirlo de una manera, autorizado a hacerlo? Siempre que sea Sí, puede previo. ser. Ojo, no prohibido. No prohibir que se reclame. No, Claro, no pero porque como que sería como solamente la se lo tienen que imposibilidad de entregar a esa acceder al derecho persona. de justicia. No, sí, a ver, tranquilamente acá juega la autonomía de la voluntad. Puede haber un acuerdo válidamente, ¿sí?, donde los 3 acreedores le digan a Juan, que es el único deudor, supongamos para hacerla más sencilla, bueno, ya, este pago nos lo vas a hacer a nosotros. Y ese deudor lo acepta, a este acreedor, y ese deudor la acepta. Bien, no hay problema, ¿sí? Sin perjuicio que no hay una mutación, no hay una modificación de esa obligación. Porque si simplemente lo que hay, después van a ver, si aquellos acreedores se van de esa relación obligacional y dejan todo en cabeza, ¿sí?, pues no importa, por una transmisión de esa posición contractual, hacer una cesión de su crédito, etcétera, en cabeza de uno solo, ahí ya estamos, ¿sí?, en sujetos individuales, un acreedor y un deudor, y no tiene mucho sentido lo que estamos hablando. Va y paga ese y punto. Bien. Pero también puede haber otra cuestión, que es que dijimos que en el polo activo puede haber varios acreedores y que varios acreedores demanden en forma conjunta, ¿sí?, no conjunta, mejor, en forma separada, con poca diferencia de tiempo, todos demanden a uno de esos sujetos el pago de esa obligación, la entrega del caballo. ¿A quién le paga ese deudor? Bueno, la regla es que El le va a primero pagar que al demanda. que notifica primero.
Puede ser que uno mete una demanda el 5 de abril, el otro el 20, el otro el 22, y el del 22 fue el último, pero el 22 notificó primero, se le paga ese. ¿Sí? Y después hay matices. ¿Qué pasa si todos notifican el mismo día? Bueno, para algunos se rige el principio de la hora, el que primero notificó. ¿Sí? Ahora bien, llegado a este punto, lo que hay, y hay una cuestión que no debemos olvidarnos, hay una figura en el Código Procesal Civil y Comercial que es la acumulación, ¿sí?, de pretensiones. ¿Qué es lo que va a hacer el deudor? ¿Qué es lo que tiene que hacer el deudor ahí? ¿Sí? Para algunos tendría que, frente a este panorama, yo voy y compenso, consigno, y arréglense ustedes. No, 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 no. Bien. Lo que corresponde acá, a mi modo de ver, es que el deudor, si tengo 3 demandas, son 3 procesos distintos, pide la acumulación de esos procesos, ¿sí?, y el dictado de la sentencia única y punto. Punto. Después se va con la acumulación de ese proceso, después el juez será quien determinará a quién le tiene que entregar la cosa. Esto estamos hablando entre frente acreedor y deudor, no en el frente interno. ¿Bien? Les queda a ustedes para ver, ya es la hora, ¿no? Sí. 16:30 es. Sí. Les queda a ustedes para ver simplemente lo que es el efecto de la propagación, como la insolvencia del deudor, qué es lo que pasa, la propagación, es decir, más allá del pago, cuáles son los otros modos extintivos de extinción de la obligación, cómo juegan en las obligaciones indivisibles, ¿sí? La novación, la compensación, transacción y cosa juzgada, etc. Eso lo pueden sacar de Pizarro. ¿Bien? ¿Sí? Y si llegamos para la otra clase, si veo que no nos sobra tiempo para la otra clase, si vemos al final de la otra clase, el otro viernes tienen conmigo, cuáles son las prestaciones divisibles y las indivisibles, ¿sí?, a modo de una enumeración. Bien, consultas, bienvenidas son por mail, no tengo inconvenientes en contestárselas en la medida de lo posible. Por ahí a veces demoro un poco, cuestiones laborales y de organización. ¿Sí? Bueno, me alegro verlos por acá. Bueno, esta segunda parte de este cuatrimestre es intensa porque se alongó un poco el tema del examen, con eso que nos pasaron la fecha, pese que los responsables de la cátedra mandaron con mucha anticipación la fecha de examen, pero bueno, hubo un error ahí, ajeno a la cátedra, y eso demoró un poco el examen, y bueno, vamos a estar un poquito comprimidos con los temas, ¿bien? ¿Sí? Así que, consejo, lleven la materia al día. Bien. ¿Algo más? ¿No? Yo tenía una pequeña consulta. Bien. En el caso de las obligaciones indivisibles, si se produce un caso fortuito, se libera a todos los deudores, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias.